Martes de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar, como siempre, a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Estamos, bueno, un programa, la verdad, lleno de cosas. Pero bueno, vamos a resolver en esta hora por lo menos las cuestiones más significativas. Muy bien. Les comento que la columna de Alberto Cortés se llama La compleja coyuntura nacional. Vamos a tratar de desarrollar los siguientes temas. Sabino Vaca Narvaja presiona a Cafiero para que Massa viaje a China. Boric anuncia la nacionalización del litio y aprueban la facultad para que Montenegro aumente el precio del boleto. La columna de Pablo Aceto se llama ¿Por qué los argentinos deben pagar los gastos de guerra de otros? Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? Ahí vamos. El gobierno del Frente de Todos asumió en 2019, heredando una situación en la que el macrismo había transformado al país relativamente desendeudado de 2015, como lo reconocían explícitamente folletos que el propio gobierno de Macri repartía en el exterior para atraer inversiones, por otro con una deuda y sobre todo una agenda de pagos de la misma completamente insostenible. Aunque no es del todo cierta la propaganda kirchnerista de la magnitud de la reducción de deuda lograda durante el gobierno de Kirchner, sí es real que ésta modificó sustancialmente su estructura al punto de que, sin dejar de ser deuda, se hizo mucho más manejable, por ejemplo, a través de bonos del Estado argentino en manos de la ANSES y otros organismos públicos que, aunque deban igualmente ser honrados a sus vencimientos, permiten obviamente negociaciones mucho más flexibles con esos acreedores que, por ejemplo, con los fondos buitres. La más nefasta de esas deudas es indudablemente la contraída con el FMI, no solo por su magnitud, sino sobre todo por los condicionamientos sobre la política interna de Argentina que este acreedor impone, a diferencia de casi cualquier otro. Esa deuda especialmente era atacable en cuanto a su legalidad por múltiples flancos, pero el gobierno optó por desaprovechar la mayoría de esas posibilidades y acordar nuevamente con el fondo, en un reconocimiento de su legitimidad harto dudosa, ahora con el aval parlamentario, lo cual la hace mucho más difícil de cuestionar a futuro. Se desaprovechó asimismo la fortaleza inicial del gobierno en sus primeros meses, evitando, por ejemplo, hablar siquiera de la ley de medios o mecanismos equivalentes, lo que permitió a la dictadura mediática más poderosa del país consolidarse sin problemas. Tampoco hubo medidas eficaces contra los oscuros sótanos de la justicia, que hasta exhibe dos cortesanos supremos puestos por decreto y luego blanqueados vergonzosamente en el Senado, con complicidad de una parte del peronismo, y cuyo nivel de corrupción está empezando a exponerse ante la luz pública por estos días, gracias a la, en cambio, acertada medida de impulsar el juicio político a los miembros del Tribunal Supremo, a pesar del ocultamiento de dicho proceso por la prensa hegemónica. Las denuncias cruzadas entre los propios miembros de la Corte en torno a la obra social de la justicia son apenas un botón de muestra de la podredumbre del organismo. Es real que desde la segunda mitad de marzo de 2020 se tuvo que enfrentar al desafío de la pandemia que provocó desgaste en prácticamente todos los gobiernos del mundo y cuya estrategia de enfrentamiento, aunque merezca alguna crítica, fue incomparablemente mejor que el desempeño que tuvieron en cambio los gobiernos de países afines ideológicamente al macrismo, como los de Brasil, Ecuador, Estados Unidos o Gran Bretaña. En lo económico y social, sin embargo, las huellas de esa catástrofe no se han terminado de superar. Las vacilaciones y claudicaciones frente al poder no se agotan en los hechos antes enunciados, sino que habría que sumarles como algunos de sus hitos más relevantes el retiro del proyecto de expropiación de Vicentín y el borrado con el codo del acta que el presidente había firmado con los gobernadores de las 7 provincias ribereñas del Paraná para que el Estado se hiciera cargo de la gerenciación de esta vía
por la que hoy las multinacionales realizan toda clase de maniobras de saqueo de las riquezas del suelo argentino y los narcotraficantes se hacen un picnic, convirtiéndola en autopista de su tráfico hacia Europa. La guerra de Ucrania sumó un nuevo problema al incentivar aún más la ya muy elevada inflación interna e incrementar especialmente el costo de la energía que aún se importa. El gobierno logró desacoplar en gran medida el costo interno de la misma de los internacionales, impidiendo el efecto apreciado en muchos otros países de multiplicación por varias veces de los costos relativos de la misma. Sin embargo, ello no se hizo totalmente y además tuvo un elevado costo fiscal complicado para un país con el FMI respirándole en la nuca. Desde al menos mediados del siglo XX, la estructura económica argentina se caracteriza por una matriz exportadora de productos primarios principalmente, agropecuarios en primer término, a los que se han ido sumando hidrocarburos y minerales y también automóviles. Los dólares así ingresados son fundamentales para equipar con maquinarias e insumos una industria insuficientemente integrada nacionalmente y por lo tanto demasiado dependiente de esas importaciones. El flujo de salida de divisas se completa con los pagos de la deuda externa, pública y privada, los pagos de servicios, por ejemplo, fletes marítimos para un país que supo tener una importante flota mercante, luego destruida por las políticas neoliberales, turismo hacia el exterior, etc. Los periodos de crecimiento económico, como el que vive la Argentina después del confinamiento por la pandemia, aunque con muy mala distribución social de los frutos de ese crecimiento, aumentan el consumo, tendiendo a reducir algunos de los saldos exportables de alimentos, incrementan la demanda de importación para la industria y tienden a reducir así el saldo positivo de divisas de la balanza comercial. La receta ortodoxa, como la del FMI, es cortar el crecimiento de un país aún relativamente subdesarrollado, restringir todavía más el consumo de los sectores populares para, entre comillas, restablecer el equilibrio. Cabe destacar que en un país obligado por la herencia de la deuda, generada por el macrismo y los gobiernos neoliberales anteriores, a destinar importantes lotes de divisas para el pago de amortizaciones de esa deuda, este problema básico, conocido comúnmente como la restricción externa, se agrava considerablemente. Una sequía de magnitud que no se veía en muchas décadas en el país y otros vecinos, reduciendo a menos de la mitad de lo que se esperaba el volumen de las principales cosechas y por lo tanto de las exportaciones más importantes, ha agudizado la escasez de divisas a extremos antes insospechables. Dicha escasez estimula las ya recurrentes presiones de los sectores exportadores y especuladores, que se beneficiarían notablemente con una devaluación del tipo oficial de cambio para producir esa devaluación. La misma encabeza además las promesas de campaña de las principales fuerzas opositoras de derecha, lo que hace más verosímil que ocurra a medida que esas fuerzas crecen en las encuestas. Tal devaluación, de producirse, acarreará un deterioro aún mucho mayor y más veloz de los ingresos de los trabajadores formales y especialmente los informales. Consistiría en el fondo en una transferencia brutal de ingresos de esos sectores, ya de por sí de los más perjudicados en la distribución de la riqueza producida en el país por el esfuerzo colectivo de todos los argentinos, hacia los que promueven la devaluación, en general los hoy más beneficiados por la estructura económica del país. La respuesta del gobierno ha sido, además de una nueva edición del dólar soja, que objetivamente entrega enormes riquezas al complejo sojero, pero que lo estimula también a poner a disposición los dólares que escatima, y buscar a nivel internacional toda posibilidad de crédito que aminore la escasez de dólares. Para lograr esos créditos, y allí se encuadran las visitas de varios funcionarios de primer orden del gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no dudo en atender solícitamente las demandas de esos funcionarios que pretenden recortar drásticamente las posibilidades de realización concreta de acuerdos ya firmados con China y otros a firmarse, restringiendo así fuertemente la decisión soberana de Argentina de relacionarse con quien más le convenga. En este cuadro, estando ausente todavía en Argentina una fuerza política que pueda enfrentar con coherencia y decisión al neoliberalismo, los exponentes de este último, Juntos por el Cambio principalmente, se refriegan las manos ante la posibilidad cierta de derrotar en las urnas al frente de todos,
por ahora la única de las alternativas de poder disponibles en el país, que ofrece algún cuestionamiento y resistencia a la oligarquización total, con su secuela de empobrecimiento aún muy superior de los sectores populares que sin duda significaría. Basta mirar a la mayoría de los países latinoamericanos para comprender que es posible un país aún más pobre y con muchos más pobres y más violencia que el que hoy tenemos. Las peleas en el frente opositor oligárquico y sus tendencias al reacomodamiento con la emergencia de una fuerza aún más destructiva, como es la de Milei, crean aún algunas incógnitas tanto en su posibilidad de triunfo electoral como en cuanto a los megatones de capacidad para arruinar al país y al pueblo que tal triunfo acarrearía. Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, presiona a Cafiero para que active el viaje de Massa a China. El canciller frena el viaje en medio de las presiones de Estados Unidos y el enfriamiento de los acuerdos con China, después de la reunión de Alberto con Biden. Massa podría viajar en junio. El enfriamiento de la relación entre Argentina y China tras la reunión bilateral de Alberto con Biden genera tensión entre Santiago Cafiero y el embajador en China Sabino Vaca Narvaja, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fuentes consultadas aseguran que el canciller no cumple con el proceso administrativo para avanzar. Eso frena el viaje de Massa al gigante asiático previsto para el mes que viene. No nos mandaron la invitación, dicen desde el Ministerio de Economía. El gobierno decidió frenar los acuerdos con China en el marco de la reunión de Alberto en la Casa Blanca y habría aceptado los condicionamientos de la segunda del Departamento de Estado, Wendy Sherman. La intención es dilatar todo lo posible el viaje a China hasta el respaldo de la revisión de metas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para lograr el puente que le permita hacer frente a la sequía para conseguir dólares. En este sentido, una vez resuelto este asunto y con el segundo trimestre aprobado, Massa recién viajaría a China en junio. El enojo de Sabino Vaca Narvaja está relacionado a que China está esperando al gobierno para inyectar 14.500 millones de dólares. Y el acuerdo con el Fondo Monetario no lo está permitiendo. Además, la visita de la semana pasada de la número 2 de Blinken, que tuvo como agenda prioritaria la relación con los chinos, la que llegó al país fue la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Laura Richardson tuvo un encuentro con Jorge Tayana en medio de las negociaciones del gobierno para la compra de aviones. El gobierno está pensando entre comprar los JF-17 Thunder, que es un avión chino-pakistaní. Esta es una opción que enciende las alarmas en la Casa Blanca, o comprar F-16 a Estados Unidos. El canciller Cafiero se reunió con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley. La reunión fue extensa. Los intereses del Comando Sur son claros y públicos. Evitar el aumento de la injerencia china, especialmente
en el ámbito de cooperación militar, nuclear y acceso a recursos naturales críticos como el litio, el agua o el petróleo. Los dos temas principales, por eso, fueron la compra de aviones y la implementación de la red 5G. El mismo Tajani recibió una comitiva de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China, encabezada por su viceadministrador Zhang Weizhou. Una fuente del gobierno planteó que Estados Unidos presiona bajo el argumento de déjenme competir con China, pero la partida presupuestaria que tiene el Comando Sur es de 750 millones de dólares anuales, mientras China invirtió el año pasado en la región 70.000 millones. Unos vienen con miles y otros vienen con millones. Es lo que dijo un dirigente bastante molesto con el freno que ponen Alberto Fernández y Cafiero a la inversión del gigante asiático. En relación al 5G, Estados Unidos se enfrenta a un problema. No hay forma de competir con Asia, con China, ni en costos con el chino Huawei, ni en costos ni en servicios. Lo cierto es que lo que aparece sobre la mesa es un capítulo más de la estrategia bifronte y contradictoria del gobierno en la política exterior y una nueva tensión entre el albertismo y el kirchnerismo por el alineamiento geopolítico en un escenario de necesidad de financiamiento. Esto es la contracara de Lula, que parece haber decidido cruzar las líneas rojas de Washington, o sea, no darle mayor importancia a lo que diga Washington y reforzar la alianza con China y Rusia. Yo agregaría esto, porque no es solamente Lula, es un país, es Brasil. Si quieren recorrer la historia del BRICS, van a encontrar la foto de Lula como presidente en su primera y segunda presidencia en reuniones del BRICS. Después van a encontrar fotos de Dilma en reuniones del BRICS. Y también van a encontrar fotos de Bolsonaro. ¿Se entiende? Más allá de las diferencias, Brasil, yo me acuerdo cuando asumió Bolsonaro que decía que me voy a juntar con los chinos, que son comunistas, que esto, que lo otro. Fueron de distintos lados a hacerle entender a Bolsonaro, mira, vos sos el presidente, no sos Brasil. Brasil había tomado un camino. Y estaba ahí Bolsonaro contento, agarrado de la mano. Yo tengo la imagen, porque aparte me causó gracia, ¿no? El tipo agarrado de la mano de Putin y no me acuerdo si de un hindú o alguno que pasó por ahí, y estaba con una sonrisa de oreja a oreja, y después vuelve la foto con el retorno a la presidencia de Lula, la foto de Lula con estos representantes del BRICS. Es más, Dilma, una expresidenta del Brasil, va como presidente del Banco de Desarrollo del BRICS, lo cual es, digamos, es más que Lula. Es más que Lula, es una decisión del país. Claro. Es una decisión de su cancillería, de sectores sindicales, de las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque están viendo ahí la salida del país. Son tipos que piensan en función de Brasil.
Digo, no es solamente, y no es por quitarle mérito, sino también para recordar lo que fue en todos estos años. El BRICS no se cayó con Bolsonaro, ¿eh? Todo lo contrario. Bolsonaro, donde había una posibilidad de estar con los dirigentes, claro, el tipo llega a la presidencia, era un oscuro legislador, llega a la presidencia de Brasil y se encuentra con una cosa que era, que él ni se lo imaginaba, pensaba que China, Singapur, eso tenía la imagen de los años 50, me imagino, lo tipo en la barcaza, remándola, y se encontró con otra cosa, le hicieron entender cuáles son las razones, y ahí vamos. Ahora, lo que es la Argentina, es un desvarío, tenemos No, vos, a uno pidiendo la dolarización cuando vamos a desarrollar lo que es la crisis que está sufriendo el mundo occidental. Y es un tire y afloje que va hacia un lado, hacia el otro. No hay norte. A ver, acá el único norte que se ha establecido es el modelo de Carlos Menem en los claro. años 90. Y vos, Y de ahí no salen, Pablo, ¿eh? los otros días utilizaste una palabra, sumisión. La de Argentina es una política de sumisión a todo lo que diga Estados Unidos. Fíjate todas las visitas que hace la jefa del Comando Sur. Sí, no, Eh, aparte eh, porque viene medio de capas caídas. Imagínate esto. Primero, ¿por qué razón? Digamos, acá no se trata de cortarle el rostro a nadie. Si Estados Unidos viene y te compra grano, vendele grano. Ahora, no te va a vender grano porque son uno de los principales productores. Dicho sea de paso, hoy que se está discutiendo en el mundo el acuerdo de política de los granos, nos vamos a encontrar que de los 6 primeros productores de granos en el mundo, ninguno está en América. Perdón, está en América del Norte. ujú. El primero es Rusia, le sigue Estados Unidos. Bueno, después sí, por supuesto, la Unión Europea la tomamos como unidad. Ahí sí ya podría colar algún país sudamericano. Y el último es Ucrania, que está en guerra. Esos son los que definen la alimentación en el mundo. Miren más atrás es imposible, ¿eh? Ni figuramos. No figuramos nosotros, no figura Brasil. Por supuesto, si en vez de tomar a la Unión Europea como una unidad, la dividimos, ahí entraría Brasil también como principal productor, uno de los principales productores, pero la Argentina no aparece. Y en este desarrollo, ¿quién es el principal comprador de alimentos? Oriente, China, la India. ¿A quién le va a vender? ¿Dónde están tus lazos comerciales? ¿A quién le vendemos carne nosotros? ¿A los norteamericanos? No, se lo vendemos a ellos. Y hay también una cuestión que hay que tener en cuenta, que es por la compra de aviones. Sí. ¿Cuál es nuestra principal hipótesis de conflicto? Pregunto. ¿Es Montevideo, es Uruguay por la isla Martín García? Eso se resolvió en el siglo XIX. ¿Es el norte con la Federación Peruana o Boliviana? No, ya la Federación Peruano-Boliviana no existe desde el siglo XIX y eso se resolvió hace algunos años. La hipótesis de conflicto es con Brasil, con Chile, no. La hipótesis de conflicto que tenemos en Malvinas es la OTAN. ¿Y le vamos a comprar armas a la OTAN? A esto pregunto. Claro, ¿O, claro. o qué fue lo que pasó en Malvinas cuando
la Armada, la Fuerza Aérea se tenía que armar, necesitaba repuesto. ¿Quién le dio repuesto? No le dio nadie. Porque la OTAN no va a armar contra la OTAN. Entonces, la verdad que si vos vas a comprar F-16, más vale no compre nada, Claro. porque va a comprar algo que no te va a servir. Va a ser como los tanques españoles, los Leopard españoles, que de 50 armaron 6, porque tuvieron que agarrar, juntar repuestos de uno del otro, y encima lo usaban para práctica de tiro. No tienes, digo, vas a comprar armas, bueno, bárbaro, vos vas a comprar armas porque tenés una hipótesis de conflicto. Ahora, ¿cuál es tu hipótesis de conflicto? Para comprar F-16. ¿Que le vas a comprar aviones a la OTAN? Cuando tu principal hipótesis de conflicto es la OTAN. Claro. Me podrán decir, no, y está la flota pesquera china. La flota pesquera china son barcos pesqueros. Vos tenés que ir con los equipos de prefectura, no con F-16. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu hipótesis de conflicto hoy por hoy en Argentina? Es Malvinas. ¿Cuál otra hay? No hay otra, entonces no tiene sentido. Más vale para comprar F-16 no compré nada, ahorrate la guita, compré otra cosa. No tiene sentido la compra de F-16, porque ¿qué va a comprar? Si Harrier, también, ¿viste? Dejémonos de embromar. Vos tenés que comprar una tecnología que cuando vos, de acuerdo a la hipótesis de conflicto que tengas, después tengas los suministros, tengas los repuestos, tengas el armamento. ¿De qué te sirve comprarle al enemigo las armas usadas que ellos te van a dar? Que andás a ver si después tiene repuesto. O si andan. No, capaz que andan, pero capaz que dentro de 5 años no andan porque Claro. no te dan los repuestos. Vos ya se lo compraste, pero no hay repuesto. Entonces, realmente no tiene sentido. Aparte, no es lo mismo un F-16 que lo que está ofreciendo estos aviones chinos, pakistaníes, que son de mucho menor costo de mantenimiento, son monomotor, algo más acorde también a los presupuestos que tiene la Argentina. Pero, a ver, independientemente, digamos, algunos pueden estar de acuerdo o no con los presupuestos. Bueno, vamos dentro de la lógica militar. Vos le vas a comprar armas a la OTAN te va a dar los repuestos, el mantenimiento, el armamento para enfrentar a un miembro de la OTAN. Claro. Francamente no tiene sentido. Muy bien, pasamos a otro tema. Boric anuncia la nacionalización del litio y renegocia contratos de privados. En cadena nacional, el presidente chileno anunció la creación de una empresa estatal para explotar recursos en el Salar de Atacama, el mayor yacimiento chileno. Se acabó la minería para unos pocos, dijo Boric, que tomó la iniciativa más importante desde que llegó al Palacio de la Moneda. En cadena nacional, el presidente chileno anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio. Boric aclaró que la estrategia apunta a aumentar las riquezas del país y encaminar el desarrollo económico con la presencia de privados, pero con el Estado, con una participación mayoritaria a través de la Corporación Nacional del Cobre y la Empresa Nacional de Minería. La Empresa Nacional de Cobre buscará un acuerdo con los actuales operadores del Salar de Atacama, el mayor yacimiento chileno, como recién dijimos, sobre todo con SQM, cuyo contrato vence en 2030. En su mensaje, Boric dijo que habrá una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama y será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio.
Ahí en el Salar de Atacama operan dos empresas privadas, SQM y Albe Marte, de capitales estadounidenses. La primera vendió el año pasado 157.000 toneladas métricas de carbonato de litio, el 75% de lo que produjo Chile en 2022, y Albemarle produjo cerca de 50.000 toneladas, el 25% de la producción chilena. SQM tiene el 20% de la producción mundial y su contrato termina en 2030. El convenio con Albemarle finaliza en 2043. Boric anunció que van a respetar esos contratos, pero va a impulsar su renegociación. El objetivo, controlar la producción del Salar de Atacama para el Estado. ¿Sabés que incluso en la Argentina, viste, se han olvidado de eso? Hay una presentación para nacionalizar el litio en la Argentina que es de Pino Solanas. Un proyecto de ley donde plantea toda la arquitectura legal y económica para que la Argentina no le pase lo mismo que le está pasando con el hidrocarburo o el resto de la minería, de nacionalización del litio. Debe estar cajoneado ese proyecto de Pino Solanas. Mira, me lo pidieron para la columna del jueves de Cazador de Noticias, así que el que lo quiera leer, vamos. Es corto, pero por ahí va a dar o ese puntapié inicial como para volver sobre el tema. El tema que la nacionalización del litio también te lleva por otros lados. Una cosa es si vos querés vender el producto primario, venderlo a través de tu empresa estatal, y otra cosa es si vos vas a un producto no primario, sino a la construcción de baterías y todo eso. Entonces, vos ahí ya, digamos, no es tan fácil. Primero, porque la batería de litio no es solamente de litio. Vos tenés que llegar a acuerdos con otros países, productores, por ejemplo, de cobalto. Ajá. Por ejemplo, el Congo, donde hay una fuerte influencia china y rusa. O Singapur, o otros lugares también bueno, China es productora de cobalto, África. Y aparece una productora de cobalto que se está relamiendo, porque todos hablan del litio, pero no hablan del cobalto. No. Las dos son tan necesarias, digamos, no hay batería de litio sin cobalto. Claro. No hay batería de cobalto sin litio. Y la naturaleza ha querido repartir equitativamente por todo el mundo. Y otro de los que aparecen como importantes productores, y eso que tienen frente a México, que tiene litio, es Cuba. Entonces te hace todo un realineamiento, por lo menos en lo que tienen que ser las políticas comerciales, porque si vos querés producir batería de litio, el litio lo tenés, pero no tenés cobalto. Tenés que buscárselo al Congo, tenés que buscárselo a Cuba, tenés que buscarlo a Asia. Y son todos países no alineados a Estados Unidos ni a la OTAN. La mayoría. Lo cual es, francamente, pareciera que es un castigo divino a la OTAN, pero no es solamente el litio. A China le sirve el litio, ¿por qué? Porque tiene una fuerte influencia sobre el Congo y sobre el Pacífico. Claro. Entonces también tiene el cobalto. Claro. ¿Mm? Claro. Muy bien, no más una minería para pocos. Tenemos que ser capaces de repartir los beneficios de todos los chilenos. Esto dice Boric. Esto es cuidar el patrimonio nacional a través de una empresa nacional. La participación del Estado chileno en la explotación del litio hace crecer la idea de una OPEP del litio junto a Bolivia y Argentina.
El gobierno chileno, bueno, vamos a decir acá que a esto los gobernadores de Catamarca, Jujuy y Salta son los que se oponen a esta OPEP del litio, ¿no? Yo le escuché a Morales y estaba a favor de una empresa estatal de litio. Morales, ¿eh? Morales, ajá. Lo cual me llama la Me llama atención. la atención, sí, a mí ¿Qué, también. qué hace este hombre en Cambiemos? Pero Claro, claro. Morales había sido uno de los impulsores de la empresa estatal, será en ese caso una empresa provincial, pero estatal al fin. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿En respuesta a qué? En respuesta a esa intención que tenía Alberto Fernández de entregárselo a Manzano. Claro, claro. Esa es la política Sí, estratégica argentina, se la vamos a dar a Manzano. sí. Y Morales había contestado, a ver, será de Cambiemos, será radical. La verdad es la verdad. Y la verdad es que Morales planteaba, no sé cómo que estará eso ahora, era, los otros dos son del Frente de Todos. Los Sí, del Frente de Todos entregan todo, entregan, especialmente entregan, no tienen problema. vienen norteamericanos, vienen chinos, Sí, 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 no coreanos, importa. mongoles, no importa, ellos entregan. Y el único que había planteado, que incluso generó algún enojo de algunos aliados de Cambiemos, el único que planteó la empresa nacional, la empresa estatal de explotación de litio, fue Morales en Jujuy. Muy bien, ya para terminar, el gobierno chileno recupera la iniciativa con una medida fuerte ante la caída de la imagen presidencial, la crisis de seguridad y la falta de una constitución. La semana pasada, Boric también promulgó la ley de las 40 horas semanales, una bandera del Partido Comunista. La ley de las 40 horas semanales es la jornada laboral se reduce de 45 horas a 40 horas por semana. Muy bien, Pablo, vamos a dejar acá y vamos a pasar a tu columna, que se llama ¿Por qué los argentinos deben pagar los gastos de guerra de otros? Hay, primero, para abordar el tema, primero hay que entender un poco el contexto de la cuestión. Porque si vos te fijas en los medios nacionales, están en las internas de los partidos, el resumen del fútbol del fin de semana, algún escandalete con alguna vedette, o el choque de algún auto en la madrugada. Yo no digo que no hay que pasar eso, pero me parece que los medios de comunicación, especialmente los argentinos, que muy a modelo Unión Europea, no te informan, pero absolutamente de nada. Lo que sí hay que decirlo, porque es verdad, encontrás mucha más información en la prensa estadounidense, aunque parezca mentira. Mucha de la información que se saca de la prensa estadounidense, cosa que no la conseguís de la prensa europea, y olvídate de la prensa argentina, que está en Te desinforma. la otra vez vimos en un programa nacional 40 minutos buscando la mascota no sé de quién. Sí, sí, Estamos hablando, de eso hablan los noticieros. estamos hablando de un medio grande, Sí, 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 sí. el del AGE, que Claro, viste América, sí, sí, el de te pone América, cara de circunstancia, y América estaban 24. Ajá. con una foto de un perro que es igual a todos los otros perros, viste, porque no sé, viste, con toda la onda, ¿no? Son todos los perros iguales. Buscando en un barrio, yo me quedé Y la sorprendido. otra vez estuvieron media hora más o menos con un papá que se había enojado con los directivos de un jardín porque habían cerrado el jardín y al nene lo habían dejado
encerrado. Sí, es como para un Esa, título, esas dos, tres noticias, cosas, pero no es para 40, 50 minutos claro, de claro, noticiero. media hora. Y hay que decirlo, vos encontrás más en la prensa alternativa. Ojo, Pablo, está hecho a propósito eso, No, ¿eh? ni, Obviamente. eh, y no hay que dudarlo eso. Ahora, ¿cuál es el contexto que se está dando? Primero, eh, se- se- producto de la guerra ruso-ucraniana, o podríamos decir ruso-dan ya a esta altura, ha quedado en descubierto un montón de cositas. Es decir, como se dice comúnmente en algunos ámbitos económicos, cuando se baja la marea, ahí se puede apreciar quién anda nadando desnudo. La crisis, producto de los distintos sanciones que le hacen a Rusia, que terminó afectando a Europa, dejó ya al desnudo crisis financiera, energética, productivas. Se vio cómo manejaban los bancos las inversiones, que fueron salvadas por los estados, el Silicon Valley, el Credit Suisse, todo salvataje de maquinita imprimiendo dólares, euros, según corresponda. Por eso también la protesta en Francia por el tema de las jubilaciones es salvan bancos y la cuenta la tenemos que pagar nosotros. Es lo que te dicen los tipos con justa razón. Esta semana, de acá, vamos a decir a julio, y en esto es importante lo que decía ese artículo y lo que decía Alberto Cortés en la columna. Recordemos que si Argentina empieza a cerrar en julio una visita a China. En agosto se hace la reunión del BRICS en Sudáfrica. En agosto, que es donde se va a aceptar o rechazar los nuevos miembros al BRICS. Digo, tampoco es que le doy la razón a Vaca Narvaja. Porque, a ver, esto se cierra Sí, en agosto. claro. Y como vengo diciendo, tampoco la economía argentina es tan importante que vamos a disolver el BRICS porque no está la Argentina. En este contexto de crisis se está dando, por ejemplo, lo que no aparece en ningún medio argentino, esto creo que es la discusión de techo de deuda en los Estados Unidos, el cual se plantea una discusión en el día X, se llama el día X, que más o menos se calcula que va a ser por junio, julio, agosto, porque ya en enero Joe Biden, alcanzó el techo de deuda externa que puede tener Estados Unidos de 31,4 billones de dólares. Esto se está negociando con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que es lo que le pide a Biden para aprobar un nuevo techo, aumentar la deuda externa estadounidense, que ya superó en enero los 31,4 billones, le está pidiendo recorte de gasto. Es decir, mirá, invadí algún país menos, no sé, retirar las tropas de algún lado porque esto no da para más. Ajá. Es más lo que estamos perdiendo que lo que se está ganando. Y ahí se está dando la discusión en el marco de un precio del crudo que sigue bajando, 80,88. Recordemos que la OPEP hace una segunda baja de producción
de 2 millones de barriles diarios por día. A eso le aumentó 1,5 millones más, 3,5 millones barriles menos por día, y el precio del crudo baja. ¿Por qué baja? Porque está Estados Unidos poniendo todas sus reservas para que el precio del crudo no llegue al precio que pretende la OPEP, que es por lo menos $95 el barril. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se está secando todo lo que es sus reservas, que en algún momento la va a tener que completar. Es decir, Estados Unidos está vendiendo a 80,88, digamos, quizás menos, y la va a tener que reponer, y en el momento que empiece a reponer aumenta la demanda y aumenta el precio. Es decir, mal vendió su petróleo, por lo menos lo que es su reserva. Y con esto llevaría que en el punto donde viene a recuperar las reservas, aumenta también el precio del dólar, perdón, aumenta el precio del barril, y con eso también se dispara la inflación. Si esto es una táctica de guerra económica, la verdad que es perfecta, le salieron bárbaro, pero está encerrado en esa disyuntiva. Es por eso que incluso lo hablábamos en el artículo del jueves en Cazador de Noticias, que están algunos analistas están pidiendo que los bonos del Tesoro Federal, que sean las inversiones a corto plazo o si son a largo plazo indexados por inflación. Esta es la crisis. Eso y la palabra default, que es lo que se estaría hablando en Estados Unidos, que independientemente al aumento del techo de deuda, hablan de aumentar 1,5 billones más. No sé si eso será lo que se precisa. Está, por otro lado, un impulso que es el de las monedas alternativas para el comercio exterior, que algunos dirán ha llegado a un 4%, eso no significa nada. No significa nada, hace 2 meses empezaron y ya te ganaron un 4%. No es que en 10 años te ganaron, no, en 2 meses. En 2 meses, un 4%. El movimiento, lógicamente, en Rusia, con las sanciones, incluso el yuan se usó mucho más que el dólar. Y están apareciendo otras monedas también, como la rupia india. Dirán, al lado de lo que es el dólar, no es nada, no es nada. En 2 meses te ganaron un 4%, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Eso por un lado. Otra cosa que está pasando en el mundo es que, bueno, el fin de semana se reunió el G7 y planteó hacer más sanciones a Rusia. ¿Qué queda por sancionar? No sabemos. Van a cortar lo que son las exportaciones hacia Rusia. Y en eso aparece Putin en escena y dijo que la fiesta no se corte. Sancionemos más todavía, dijo. Claro. Y planteó que se sale del acuerdo de los granos y planteó que ya que Rusia no puede exportar hacia Europa, tampoco va a exportar uranio enriquecido. Digo, hagamos de esto una gran fiesta, digo, riámonos todos, dijo Putin, sancionemos a Rusia al 100%, no importa en uranio. Entonces, un poco el G7 dijo, bueno, no queríamos llegar la cosa tan lejos. Bueno, Rusia está planteando, no, mire, que esto de las sanciones, vamos para adelante. Les comento, el 49% de uranio enriquecido lo produce Rusia, que son lo que utilizan los
los generadores nucleares franceses y también los norteamericanos, porque uno de los principales compradores de uranio enriquecido de Rusia es Estados Unidos. ¿Quién es el segundo productor de uranio? No enriquecido, sino uranio, Kazajistán, el socio de Rusia. A esto, digamos, ya Rusia va al todo por el todo, aumentando esa crisis. Las crisis financieras que todavía, si bien aparecieran que se resolvieron, pero se resolvieron a fuerza de maquinita. También hay que sumarle las distintas palabras default que se está escuchando por todo lado, como por ejemplo en España, que estaría debiendo 900 millones de euros por una movida que hizo en su momento Rajoy, que cambió las primas de lo que era el plan energético alternativo. Alemania, en una cosa inexplicable, cierra sus dos últimas térmicas nucleares, por lo que pasa a ser Alemania, que fue en su momento exportador de energía, ahora va a ser importador neto. Todo esto, evidentemente, es un plan complicado. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la cierra? Mira, pasa lo mismo que en España. España ha entrado, le han echado la culpa de la inflación primero a Putin, después a Marruecos, ahora le echan la culpa a la sequía. Ajá. Hay vieja literatura española, ¿no?, que nos habla de la sequía, especialmente en el centro de España, y en los últimos 100 años España empezó sobre los ríos, sobre el agua que llovía, a hacer dique de contención, tratar de contener el agua. Con una visión que es extraña, ¿no? Porque el principal industria de España es, entre otras cosas, el turismo, ¿no? El turismo llega en aviones, llega en barcos, llega quemando combustible, pero a España había una anguila, algunos peces que se les complicaba su subsistencia con esos diques. Entonces empezaron a volver a que los ríos hagan su curso natural. Por supuesto, eso trajo sequía. Y ahora le echan la culpa a la sequía. Pero la sequía la crearon ustedes porque fueron sacando diques por una visión ecológica que yo no sé si la cosa de la ecología pasa por sacar diques, que servía para mantener la producción española, que es clave para Reino Unido, porque el principal proveedor de alimentos frescos es el Reino Unido le compra. Ahora, si España empieza a tener crisis de sequía porque había una anguila y unos peces que les molestaban los diques, entonces se queda sin un recurso España y se queda sin proveedor el Reino Unido. Una maravilla. Y Alemania también ha salido por un lado el Partido Verde, que es el más belicista de todos, es el más belicista en Europa, que aceptaría las termonucleares en Francia, pero no en Alemania. Ajá. Estas cosas que pasan. A todo esto, digamos, entender toda esta crisis que nadie la habla, es entender lo que las petroleras nos están diciendo a nosotros. ¿Qué dicen las petroleras? La industria advirtió que no se debe sobreestimar el potencial de Vaca Muerta, dijeron en una reunión de
Experiencia Idea Energía 2023, donde distintos exponentes dijeron, bueno, de las bondades que la Argentina puede exportar hasta 20.000 millones de dólares por año de hidrocarburos. Hasta ahora el Estado Nacional ha puesto plata. ¿Qué es lo que dicen? Por ejemplo, un hombre de la Fundación Pensar, Nicolás Gadano, que sin embargo subrayó la necesidad que la demanda pague el precio real de la energía. ¿Perdón? ¿Y cuál es el precio real de la energía? ¿Nos van a vender a precio de mercado la energía a nosotros? Claro, que es nuestra. Cuando nosotros exportamos, es decir, si está a 80 dólares el barril, nosotros estamos vendiendo a 70 para compensar el gasto de flete a la Unión Europea, que tiene sus quilombos. Bueno, ellos son los que están en guerra. Ellos sancionaron a, a Rusia y le compran energía más cara a Norteamérica. Nosotros tenemos que pagar el precio real. ¿Y cuál es el precio real? ¿El precio de mercado? A ver, ni siquiera se lo vendemos a la Unión Europea a precio de mercado. ¿Qué país productor de energía cobra internamente precio de mercado a su población? Ninguno. Por otra parte, si la Argentina, ahora que está también pasando por sequía, que también tiene un problema de producción, qué bien le vendría tener la ventaja de una energía económica y abundante. Sigue diciendo Gadano que el sistema de precios energéticos, las tarifas, están completamente distorsionadas. No sé por qué. ¿Que la estamos pagando menos que lo que es su costo de producción? No creo. Hay que volver a instalar en la sociedad que la energía se tiene que pagar por lo que vale, que la paguen los europeos por lo que vale, porque se la están llevando a un 10% menos. Le estamos bonificando para pagar la crisis, una crisis que se generaron ellos por seguirlo a los yanquis en una guerra comercial que jamás pueden ganar contra Rusia. Pero siguieron hablando estos tipos. Y apareció, por ejemplo, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Marcus. Tecpetrol, le digo, es de Techín, diciendo, por ejemplo, que Vaca Muerta ayuda a la macroeconomía porque genera dólares, pero necesita condiciones macroeconómicas de acceso de divisa para aumentar la inversión. ¿Vienen a traer dólares o vienen a llevárselo? ¿Cómo que precisa más dólares? ¿Quién? A ver, soy el inversor. ¿Quién soy el que tiene que traer los dólares? Si el Estado tiene que poner los dólares, los nacionalizamos y listo. Y ponemos los dólares gustosamente. El presidente de la Shell, Ricardo Rodríguez, añadió que el pozo en Argentina produce un 30% en las mejores partes de Permian. Pero uno de los retos de corto plazo es el acceso a divisas. Es decir, todos quieren dólares. Juntarlos con Milei. A ver, son ellos los inversores. ¿A quién le están pidiendo dólares? Y esta es la cuestión de cómo la Argentina y el argentino termina pagando, porque encima se lo vendemos a 10 dólares menos de los europeos para compensarlo por los costos de flete. Y es la forma de transferir los costos de una guerra que no es nuestra a nosotros. Nosotros tenemos que pagar por encima del costo de producción, no sobre el costo de mercado, porque es nuestro petróleo, digo, que se enteren. Muy bien, Pablo. Nos encontramos este sábado con 3 para el desayuno. Muy bien, nos vemos la semana que viene, nos vemos el sábado.